Está Mariela subiendo de mucho. Severina, la verdad que es intercontinental esta chica. Un gusto. Presidente de la SASG. Mariela es la presidente del grupo de especialistas en osos hormigueros, perezosos y armadillos de la IUCN-CC. Después de graduarse en la Universidad de Zúrich, Suiza, obtuvo un doctorado en medicina veterinaria de la misma universidad, con una tesis sobre biología y mantenimiento de armadillos en cautiverio. En 2007 concluyó su PhD en Biología de la Conservación en la Universidad de Nueva Orleans. Actualmente es investigadora científica del CONICET en la provincia de Mendoza, donde trabaja en Biología de la Conservación y Medicina de la Conservación de armadillos y en la epidemiología de Trypanosoma cruzi, el agente causal de la enfermedad de Chagas. Es investigadora asociada de la Fundación Omacha, Colombia, y asesora científica del Programa de Conservación y Manejo de los Armadillos de los Llanos de Colombia. Bueno, es una mini síntesis de la activa vida internacional que tiene Mariela, y ahora te queremos escuchar. Gracias, bueno. Nidia. Agradezco tu presencia y te voy a disfrutar. Bueno, vamos a ver si funciona eso de compartir pantalla. ¿Me avisan si ven algo? Sí, ahí está perfecto. Bueno, Mariela. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad es un honor cerrar la reunión con mi charla. Es como mucho para mí, pero bueno. Lo que les quería contar un poco es cómo nosotros en el Laboratorio de Medicina Endocrinología Fauna Silvestre abordamos la enfermedad de Chagas en Mendoza, porque lo hacemos desde la medicina a la conservación. Y creo que, bueno, primero tenemos que ver un poco qué es la medicina a la conservación, que tal vez no estén familiarizados con ese término. Básicamente, o sea, pueden escuchar también el término One Health o una salud, que es casi un sinónimo de medicina a la conservación, o sea, hay pequeñas diferencias entre los dos. Pero la medicina conservación estudia la relación entre la salud humana, la salud de los ecosistemas y la salud de los animales. Entonces tiene un rol importante en conservación y por eso en realidad nosotros llegamos a eso, porque como escucharon en mi currículum, todo tenía que ver con armadillos. Yo vengo de conservación, de fauna silvestre, pero bueno, soy veterinaria y me cautivó el tema de la medicina a la conservación porque es mucho más holístico. Conocemos seguramente lo que son las interacciones entre la salud animal y la salud humana, pero ahí le agregamos la salud del ambiente, que es un poco más complejo tal vez para entender de qué se trata. Pero básicamente, si tenemos una pérdida de hábitat, una pérdida de biodiversidad, contaminación, calentamiento global, o sea, todo esto afecta el ambiente y causa un desequilibrio, y a eso nos referimos con la salud ambiental. Y si tenemos una afectación de la salud ambiental, eso puede repercutir también en la salud animal, en las interacciones de los animales, en transmisión de patógenos y también en la salud humana. Entonces, One Health o medicina a la conservación está en esa intersección de los tres porque buscan un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario. Para explicarles un poco mejor esas interrelaciones y sobre todo la parte de la salud ambiental, acá vemos, perdón, acá está el puntero. Esto es una imagen de Google Earth de la Amazonía brasilera. Que saben que es selva, generalmente uno tiene esa imagen de selva prístina, pero esta línea amarilla que ven acá, esa es la transamazónica, que es una ruta de unos 5.000 kilómetros que atraviesa toda la Amazonía. Antiguamente a estas áreas uno podía llegar acá por los ríos, y tal vez por algunos ríos más pequeños, pero había muchas partes donde el humano no podía llegar. Y había un equilibrio en la fauna y la flora que habitaba esas zonas. Ahora, ven estas líneas acá perpendiculares, y ahí vamos a enfocarnos. Entonces tenemos la fauna silvestre, tenemos la transamazónica de nuevo, y tenemos esas líneas
perpendiculares que se veían más anchas en la imagen anterior por todos esos parchecitos más claros que ven que es todo deforestación. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos una ruta y viene el humano por esa ruta porque está buscando nuevas oportunidades y se establece. Esto acá es un pequeño pueblo, entonces se va estableciendo. ¿Y qué hace? Tiene que vivir de algo, entonces va abriendo caminos por la selva y va deforestando. Y en estos parches, ¿qué pasa exactamente? O sea, perdemos el dosel del bosque, con lo cual llega más luz a la superficie. Entonces tenemos un cambio en el microclima porque tenemos temperaturas más altas, tenemos niveles de humedad inferiores, pero también desplazamos la fauna que vivía en estos parches, pierden su hábitat, pierden su alimento y junto con la presencia del humano, de los ruidos, todo esto causa estrés en la fauna silvestre. El estrés crónico, como seguramente saben, eso puede afectar el sistema inmune y esto a su vez puede desencadenar enfermedades que pueden ser de patógenos que la fauna silvestre portaba, pero que podía controlar con su sistema inmune y ahora con todos esos factores de estrés se desencadenan enfermedades. Esto puede ser un problema de conservación, pero el problema es más grave todavía. Porque el humano trae vacas para pastorear acá, trae sus perritos, gatitos de compañía, y cada uno viene con algunos parásitos, patógenos, agentes infecciosos, y obviamente tenemos un contacto estrecho entre animales domésticos y toda la fauna silvestre que sigue viviendo en ese ambiente. Entonces podemos tener una transmisión de patógenos, de agentes infecciosos, de animales domésticos a la fauna silvestre, pero también al revés, de la fauna silvestre a los animales domésticos. Y generalmente acá tenemos agentes infecciosos a los cuales los receptores no tienen una defensa inmune, entonces eso puede desencadenar enfermedades. Todos esos procesos de transmisión entre animales domésticos silvestres y viceversa se llama spillover. Ahora, si está la vaca infectada, obviamente también se puede transmitir al humano. Entonces ahí podemos tener un problema de una enfermedad emergente, que ya vamos a ver qué es exactamente. Pero no termina ahí el problema. El humano tiene esa mala costumbre de mantener fauna silvestre como mascota. Entonces, en este caso se traen un monito de campo, pero, o sea, nos pasa incluso acá en Mendoza que se traen cualquier bicho silvestre a la casa, lo mantienen y de nuevo podemos tener una interacción estrecha y una transmisión de patógenos. Y los perros también, que pueden estar cazando fauna silvestre, estar en contacto con agentes infecciosos a los cuales no tienen defensa y otra vez podemos tener un spillover. Entonces, como ven, es bastante complejo y todo esto se originó por un impacto en la salud ambiental. Por un lado, por la apertura de la carretera, pero también por la deforestación que le siguió a esta apertura de la transamazónica. Entonces, esto nos puede dar origen a una enfermedad emergente. ¿Qué es una enfermedad emergente? Es un agente infeccioso nuevo y anteriormente desconocido que causa un problema de salud pública a nivel local o internacional. Pero también existe el concepto de reemergente, que son agentes infecciosos que ya conocíamos, que ya, por ejemplo, se combatieron, que cayeron a niveles tan bajos que ya no se consideraban un problema para la salud pública, pero ahora están reapareciendo y aumentando su incidencia o prevalencia a nivel mundial. Y si miramos un mapa, ese es de la Organización Mundial de la Salud, vemos que hay un montón de enfermedades emergentes en rojo y reemergentes en violeta, que pueden surgir en cualquier parte del planeta y hay toda una línea de investigación que trata de predecir de dónde va a salir el próximo agente infeccioso que pueda causar una epidemia o incluso una pandemia. Generalmente, estas enfermedades emergentes o reemergentes están justamente asociadas a una afectación de la salud ambiental, o sea, por ejemplo, deforestación, el crecimiento de las ciudades, el avance de las actividades humanas sobre el hábitat natural de la fauna silvestre.
Entonces, en esos casos es ideal hacer un abordaje desde la medicina, la conservación o de One Health, porque trata de entender esas interrelaciones y cómo se originó y cómo se puede prevenir y cómo se puede combatir semejante enfermedad emergente. Incluso, justo a mediados de septiembre, en la última reunión del G20, los ministros de salud reafirmaron la necesidad urgente de abordar los problemas de salud global desde el punto de vista de One Health. O sea, realmente quieren integrar la salud animal, la salud humana y la salud ambiental para poder trabajar mejor y prevenir mejor, por ejemplo, las pandemias. Ahora, es interesante ver que Rudolf Virchow, que fue un alemán que vivió en el siglo XIX, fue un médico, patólogo, político, o sea, hizo un poco de todo. Fue antropólogo también, biólogo, y a menudo es considerado el padre de la patología moderna. Y Rudolf Virchow dijo que entre la medicina animal y humana no hay una línea divisoria, ni tampoco debería haberla. Virchow durante toda su vida estuvo tratando de integrar la medicina veterinaria en el cuidado de la salud humana. O sea, de hecho fundó en realidad el concepto de una salud, o One Health, en el siglo XIX. O sea, no es nada nuevo, solo que no se ha aplicado lo suficiente hasta ahora. Entonces, si vemos las distintas disciplinas que trabajan en conjunto, y es importante ver que es interdisciplinario y no multidisciplinario, porque en un trabajo multidisciplinario cada uno hace su cosa en su especialidad, pero como que no se integran las cosas, ¿no? Mientras que el trabajo interdisciplinario realmente analiza, sintetiza, armoniza los vínculos entre las distintas disciplinas para encontrar un abordaje holístico. Entonces, como pueden ver, las distintas disciplinas que generalmente se integran van desde parasitología, microbiología, biología molecular, a la medicina animal y humana, pero también se incluye a la biología de fauna silvestre, ecología, ciencias ambientales, salud pública obviamente, pero también sociología, comunicación de la ciencia. O sea, es un abordaje mucho más amplio de lo que nosotros estamos acostumbrados como científicos de ver solo nuestro ámbito, ¿no? Y en ese contexto que estábamos hablando de interacciones también entre animales y humanos, obviamente tenemos que hablar de las enfermedades zoonóticas, que las enfermedades zoonóticas son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales al humano o viceversa. Y adivinen quién acuñó el término de zoonosis, el mismo Rudolf Virchow, que habló en realidad de One Health. Entonces, casi 2/3 de las enfermedades infecciosas humanas surgen de patógenos compartidos con animales silvestres o domésticos. O sea, es fundamental unificar la medicina humana con la veterinaria. Entonces, todo esto nos llevó a desarrollar una línea de investigación complementaria al trabajo de conservación que estamos haciendo, que es un abordaje de la enfermedad de Chagas desde la medicina a la conservación. ¿Y por qué justo Chagas? Chagas es una patología causada por un hemoparásito, Trypanosoma cruzi, que es transmitido por vectores. Afecta a unos 6 millones de personas en las Américas, pero más o menos el 13% de la población de Latinoamérica está en riesgo de contraer la infección. Ahora, tradicionalmente se lo asociaba con ámbitos rurales y la pobreza. Entonces, por eso también es una enfermedad generalmente considerada desatendida y estaba limitada a Latinoamérica, pero entre tanto se ha urbanizado y se ha globalizado, principalmente por corrientes migratorias. Entonces, nos interesa ese abordaje porque hay fauna silvestre involucrada en los ciclos de transmisión del Trypanosoma cruzi.
Generalmente uno habla del ciclo doméstico, que probablemente lo conozcan. Están las vinchucas, principalmente Triatoma infestans, que vive, por ejemplo, en las viviendas, se alimenta de sangre y en las deyecciones tiene Trypanosoma cruzi, que puede infectar las microheridas que deja al alimentarse. Entonces puede infectar al humano, pero también puede infectar al perro que vive cerca del domicilio, dentro del domicilio. Entonces, generalmente los abordajes que se hacen en salud pública es erradicar la vinchuca. También hay otra forma de transmisión, que la más importante es la transmisión vertical, que va de la mujer embarazada al hijo por nacer, que eso también se está tratando de controlar con los chequeos de salud de las mujeres embarazadas y después del niño recién nacido. Pero lo que muchos no tienen en cuenta es que también existe un ciclo silvestre que involucra otras especies de vinchucas, muchos mamíferos silvestres, y que ocurren en otros ámbitos, o sea, en ámbitos silvestres justamente. Ahora, lo que a nosotros nos interesa ver es si hay una interacción entre esos dos ciclos y tal vez incluso un solapamiento de esos dos ciclos, porque eso nos explicaría por qué persiste el Trypanosoma cruzi o vuelve a aparecer en ese ciclo doméstico, porque siempre vuelve del ciclo silvestre al doméstico. Entonces, en base a eso, nosotros nos preguntamos si distintos niveles de perturbación del ambiente podrían influenciar esos ciclos de transmisión. Con perturbaciones me refiero a la urbanización, al cambio de uso del suelo, por ejemplo, las fincas, los cultivos. Todo eso causa una mayor interacción entre fauna silvestre, animales domésticos, humanos y también las vinchucas. Y nosotros siempre tenemos un abordaje bastante práctico, o sea, queremos que sirva para algo lo que hacemos y creemos que estos resultados nos van a ayudar a entender cómo persiste Trypanosoma cruzi en el ámbito doméstico, pero también para mejorar las estrategias de monitoreo y de mitigación. Entonces, por un lado, tenemos las vinchucas que les comentaba, que hay muchas especies de vinchucas, también en Argentina y en el resto del continente, y estas vinchucas ocupan distintos ambientes que se llaman ecotopos. Algunas son silvestres, otras domiciliarias o peridomiciliarias, o sea, viven alrededor de las viviendas. Y tienen distintos grados de asociación con el humano, que eso se llama sinantropismo. Ahora bien, si destruimos los hábitats naturales, también les reducimos el hábitat donde vive la vinchuca y donde se alimenta la vinchuca. Entonces eso puede incrementar el riesgo de aparición de vinchucas silvestres en el ámbito domiciliario o peridomiciliario, donde buscan refugio o donde buscan alimentarse. Entonces ahí tenemos ese factor de salud ambiental que les comentaba, ¿no? Pero por otra parte, en el ciclo silvestre les decía que también están involucradas varias especies de mamíferos silvestres. De hecho, ya se han encontrado más de 100 especies de mamíferos silvestres que han demostrado ser susceptibles a Trypanosoma cruzi. Entonces, ahora las perturbaciones del ambiente pueden causar una modificación, por ejemplo, en la composición de especies. Imagínense las ratas europeas, que son omnívoras, van a desplazar los roedores nativos, que algunos son, por ejemplo, herbívoros. Entonces ya tenemos un cambio en la dinámica de las distintas poblaciones de roedores. Pero además, nosotros con la urbanización estamos avanzando sobre el ambiente de la fauna silvestre, entonces también pueden aparecer animales silvestres en ambientes urbanos o urbanizados. Entonces, bueno, como escucharon de mi currículum, yo venía de, en realidad, trabajar con armadillos, entonces empezamos en realidad todos esos estudios investigando chagas en armadillos. ¿Cuál es el tema? Los armadillos tienen una base alimenticia insectívora, comen principalmente insectos, entre ellos podrían comerse una vinchuca. Los armadillos viven en madrigueras que también pueden estar colonizadas por vinchucas. Entonces, por un lado, el Trypanosoma cruzi, ese hemoparásito, puede llegar
a infectar al quirquincho, al armadillo, cuando se alimenta la vinchuca o cuando la vinchuca se alimenta de su sangre. Entonces acá tenemos un ciclo silvestre. Pero ahora le agregamos una perturbación a este ambiente y traemos chivas. Las chivas van a estar pastoreando, van a estar modificando el ambiente, y también traemos a los chivateros, a los puesteros que cuidan las cabras. Y mírenle la carita al señor, cómo está mirando con cariño a ese pobre piche, porque en realidad se lo iba a comer y el señor guardaparque se lo decomisó. Los piches se comen mucho, los armadillos en general se comen mucho, y a nosotros nos surgió la pregunta si podría haber una transmisión del Trypanosoma cruzi, tal vez no cuando los coman porque los cocinan bien, sino cuando los matan y los evisceran y están en contacto con la sangre. Y a eso le sumamos además el perro, que está arriando las cabras, está cazando los armadillos y vive cerca de la vivienda del puestero. Entonces ahí tenemos de nuevo esas interacciones entre salud animal, salud humana y salud del ecosistema. Mariela, quedó fija la imagen en reservorios silvestres. Ah, bien, a ver. Ahí ahora está el perrito, el hombre, todo eso. La ¿Ahí? cabrita y la vinchuquita. Ahí bien, está. ¿ahí apareció algo? ¿Interacción entre ciclo silvestre? No, está el perro, la cabra, la vinchuca, el Pero armadillo. no dice nada arriba. No, todavía no. A ver, no sé si salir del PowerPoint y volver a... No, es como que va con retraso, no sé. Ah, bien, bueno. De todas formas, o sea, básicamente lo que dice ahí, porque es un poco... Ahí apareció, Mariel. Ahí está el título. Gracias. Entonces, bueno, ahí lo que nos interesa es ver si hay una interacción entre el ciclo silvestre y doméstico, que estamos terminando esos estudios. O sea, hemos encontrado Trypanosoma cruzi en los perros, en las cabras, en los piches, o sea, efectivamente hay una circulación. Pero en realidad esto nos llevó a un punto mucho más importante. ¿Qué pasa en el ámbito periurbano? Sabemos que el Gran Mendoza es un oasis que tiene zonas urbanas, tiene fincas, tiene zonas de interfaz donde tenemos una mezcla de viviendas y de fincas. Y sabemos que Chagas es un problema en la provincia de Mendoza. Entonces tenemos un ciclo doméstico. Tenemos humanos, tenemos vinchucas, tenemos los perros, pero también tenemos un ciclo silvestre, porque tenemos roedores, tenemos comadrejas, tenemos vinchucas silvestres. Y acá la gran pregunta que nos surgió es si hay una interrelación entre el ciclo doméstico y el ciclo silvestre. Y no es que la comadreja esté invadiendo el ámbito humano, sino es al revés. Nosotros estamos avanzando sobre el ámbito silvestre donde vive la comadreja. Entonces la comadreja se la rebusca para vivir en, por ejemplo, en fincas, en los jardines, etc. Así que bueno, esa es una de las preguntas principales en las que estamos trabajando ahora, si hay un nexo entre humanos, animales domésticos, animales silvestres y triatominos en el ciclo de transmisión de Trypanosoma cruzi en el Gran Mendoza. Así que salimos al campo a colectar muestras en el área rural, urbano y en el interfaz. Colectamos muestras de perros, siempre con consentimiento informado de dueños, de comadrejas, eso las trampeamos. También colectamos muestras de comadrejas atropelladas, hicimos toda una campaña de sensibilización, y nos llaman cuando, por ejemplo, encuentran una comadreja en un jardín y no saben qué hacer con el animal o ni siquiera saben lo que es. Y también empezamos a trampear roedores. Y acá tengo que mencionar a mi becaria Melissa Morales, que es una genia que hizo todo ese trabajo interminable, que realmente es increíble todas las muestras que ha conseguido y todos los contactos, porque, insisto, eso es multidisciplinario. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia, principalmente con la Regional Metropolitana Sur, Maipú. Entonces capacitamos a los agentes sanitarios
trabajamos con los centros de salud, los médicos. Por ejemplo, los capacitamos en la identificación de vinchucas. Y les dimos estos frasquitos, ahí, los frasquitos que ellos después se los entregaron a los pobladores, y si ven una vinchuca, la capturan, nos avisan. Hicimos un algoritmo de trabajo para la recepción, identificación y análisis de triatominos. Y les hacemos una retroalimentación dentro de 24 horas para que a ellos también les sirva, para que no quede como un proyecto de investigación puro. Entonces, ¿qué hicimos? Con las muestras determinamos la prevalencia de infección y la carga parasitaria en sangre, y determinamos la DTU, que son los subtipos de Trypanosoma cruzi. ¿Por qué nos interesa eso? Porque si los animales domésticos y el humano tienen determinados subtipos, mientras que la fauna silvestre tiene otros, significa que no hay una conexión, o sea que serían ciclos separados. Mientras que si están los mismos subtipos en fauna silvestre y doméstica, ahí ya podemos determinar y confirmar que hay algún vínculo. Y lo mismo con la fuente de alimentación de triatominos, que hacemos análisis moleculares para ver de quién se alimentaron las vinchucas. Entonces determinamos si se alimentaron de perros, comadrejas, roedores, aves, humanos, y si se alimentaron, por ejemplo, de dos distintos animales, o de un animal y un humano. También para ver si hay un solapamiento. Por ejemplo, la vinchuca se alimentó de una comadreja y de un humano. Sabemos que hay un vínculo y que Trypanosoma cruzi podría ir del ámbito silvestre al ámbito doméstico, ¿sí? Entonces, bueno, de los perros, ¿qué tenemos hasta ahora? Que todavía no terminamos con todos esos análisis. Tenemos 330 muestras de perros en 2 áreas rurales, una urbana y una de interfaz. La cero prevalencia, o sea, anticuerpos, fue similar en todas las áreas muestreadas, y eso nos llamó la atención y la verdad que nos preocupó, porque no nos esperábamos encontrar un 12% de perros positivos en zonas netamente urbanas, que es una zona que generalmente se considera de bajo riesgo. Corroboramos los datos también con PCR en tiempo real, pero solo analizamos algunas muestras y también encontramos positivos. En los roedores fue similar. Hasta ahora tenemos 17 muestras de roedores, de los cuales 5 nos dieron positivo. Todos fueron de áreas rurales, cultivadas, próximas a hábitats domésticos, y esto es algo que vamos a expandir en los próximos años. Pero claramente los roedores sí pueden tener Trypanosoma cruzi. Y en las comadrejas no encontramos en áreas urbanas, pero sí en rurales e interfaz, y encontramos 0 positivas solo en el área rural, pero en PCR, que es mucho más sensible, encontramos comadrejas positivas tanto en el área rural y en el área de interfaz. Entonces también sabemos que Trypanosoma cruzi circula en las poblaciones de comadrejas, no importa dónde las busquemos. Y los triatominos, las vinchucas, los agentes sanitarios nos llevaron 72 triatominos de 6 distintas especies, tanto de área rural como de área urbana, y lo que nos llamó mucho la atención es que dentro del domicilio hubo un 65% de vinchucas silvestres, no Triatoma infestans. El tema es que todo el abordaje de combate de Chagas, todo el programa de Chagas, se enfoca en combatir Triatoma infestans, o sea, se desinsecta cuando hay Triatoma infestans. Pero encontramos vinchucas silvestres dentro de los domicilios que dieron positivo en PCR para Trypanosoma cruzi. O sea, pueden potencialmente transmitir el Trypanosoma cruzi al alimentarse de la sangre de un humano. Fue importante hacer eso con PCR porque muchas veces nos entregaron las vinchucas muertas, entonces ahí no se podía hacer el análisis en fresco, pero de todas formas la PCR es mucho más sensible que el análisis en fresco, que nos dio todo negativo. Entonces,
¿Qué podemos decir como conclusión preliminar? Que claramente circula Trypanosoma cruzi en hospedadores mamíferos y en vectores, o sea, en vinchucas, en el área rural, en el interfaz y en el área urbana, y eso es importante. Tenemos Triatoma infestans, que es la vinchuca que asociamos con la transmisión de Chagas en el ámbito domiciliario, que es más frecuente, efectivamente, en ambientes domésticos. Y los triatominos silvestres los encontramos más frecuentemente en ambientes rurales. Lo que, reitero, nos llamó la atención y nos preocupa es que hubo algunos positivos en intradomicilio, o sea, dentro de las viviendas. Ahora, ¿cómo pensamos unificar e interpretar esos datos? Y es la parte que todavía nos falta porque la bendita pandemia nos frenó todo. Por un lado, queremos analizar la DTU, esos subtipos, justamente para ver si son los mismos que circulan en humanos, perros y en los animales silvestres. Y tenemos que analizar esa fuente de alimentación de vinchuca para ver lo mismo, si se alimentaron de integrante, digamos, del ciclo doméstico y del silvestre. Y con esto, después asociándolo, podemos ver si hay un solapamiento de ciclo de transmisión. Hemos hecho algunos análisis preliminares, muy preliminares, y por ahora hemos encontrado DTU distintas en perros que en comadrejas. Pero todavía nos falta analizar un montón de muestras, así que no quiero ni decir si hay solapamiento o no, pero eso es últimamente lo que nosotros queremos determinar. Entonces, bueno, para cerrar, quiero agradecer a todo el mundo, porque la verdad en el INVECU me tienen una paciencia increíble con todos los análisis. Es muy estimulante también trabajar con biólogos moleculares, bioquímicos, médicos en ese ámbito, porque tienen un abordaje justamente distinto al que tenemos nosotros los veterinarios. Ya les mencioné a Melissa, mi becaria, la genia, que hace un montón de ese trabajo. Y esta es Belén Domicio, que empezó en noviembre con su beca y ella se va a dedicar a los análisis de roedores. Además, bueno, hay muchas instituciones que nos apoyaron económicamente y también la Universidad de Chile con muchísimo trabajo, ayuda, capacitación en análisis, y no incluí a una foto de Fiorella, que está por ahí seguramente, pero que también fue de una ayuda invalorable en poner a punto toda la PCR. Así que, bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo. Yo espero que les haya quedado esa imagen de lo que es una salud, de la importancia que es trabajar desde ese abordaje y trabajar todos en conjuntos para, por ejemplo, prevenir la próxima pandemia. Muchas gracias. Y a ver si puedo apagar eso ahora. Ahí me ven, sí, ahí estamos. Te vemos bien, Hola, Mariela. Excelente presentación. Hola, Susana. Hola, Mariela. Ahora me podés presentar. Sí. Bueno, creo que con tu charla ya tienen un panorama de lo que representás para el INVECU, que es el lugar donde trabajamos. Realmente es un orgullo, Mariela, porque forma parte de una red internacional de especialistas, ¿sí?, de especies que están en riesgo, y es como nuestra representante en el mundo, porque tiene roce con muchos expertos en el mundo, va a reuniones, y todos sentimos que cuando ella viaja la acompañamos desde el corazón, porque es un orgullo para el INVECU, los mendocinos, los argentinos. Si bien ella es nacida en el extranjero, ustedes han podido escuchar que habla muy bien y conoce muy bien, se ha adaptado y ha adquirido las costumbres argentinas, por ejemplo, el mate. Sí. Así que bueno, es muy, muy accesible para todos los que tengan ideas y quieran hacer algo en conjunto. Y bueno, lo único que le pedimos siempre es que nos haga un lugarcito en la valija, y hasta ahora no lo hemos logrado. Y que traiga chocolate y café. También, eso no lo quería contar, pero bueno, cumple. Así que es bueno trabajar con ella. Bueno,
excelente la presentación. Nosotros la escuchamos muchas veces en el INVEC o en otras reuniones y siempre es renovada porque su línea de investigación va evolucionando y es un placer escucharla, reitero, y siempre hay algo novedoso que llama la atención. No sé si tendrán preguntas. Sí, yo Belén. ahí una manita. Muy bien, Belén. Belén. Sí. Mariela, me surge la duda de, o sea, porque se conoce que la paloma es un reservorio, ¿está bien? No, en realidad la paloma ayuda a mantener a las vinchucas. Claro, por eso, Pero- actúa como, digamos, como reservorio y a lo mejor eso podría estar participando porque no lo tienen en cuenta en cuanto a la distribución doméstica, porque acá, o sea, todo el mundo se queja de la cantidad de vinchucas y palomas que hay, sobre todo en el centro. En el centro muchísima gente se queja de eso, la cantidad de vinchucas y palomas que tienen la parte alta de los edificios. Claro, o sea, un problema es que las vinchucas se alimentan de la sangre de las palomas y así se mantienen, digamos, las colonias. No es que infecten Claro. a las palomas con Trypanosoma cruzi. Pero sí es un tema y que originalmente queríamos incluir también un muestreo de los nidos de paloma, incluso los nidos de cata, pero la verdad que ya no superó. Ya era demasiado, pero lo dejamos para un futuro, pero sí, es conocido. Tengo un nido acá en mi casa y acá todos los vecinos están felices con las palomas, así que podés venirte acá al barrio y te presto las palomas a los vecinos. Claro. Sí, no, es un tema, es un problema, ¿no? Pero claro. Sí. Muy bien. Perfecto, Bueno, gracias, Gabriela, gracias Belén. Gabriela Feresin tiene una pregunta también. Sí, Mariela, excelente, me encantó. Te quería comentar que acá en San Juan, que está muy cerca de ahí de Mendoza, hace años atrás, la doctora Silvana Balbé, probablemente habrás leído algo de ella, lamentablemente la perdimos muy joven, tuvo un problema y se falleció bajando de alta montaña. Pero ella se encargaba del estudio de peridomiciliario y muchas veces chequeaba los nidos de las palomas en los edificios acá en el centro y ella había observado esto de que la gente que venía del campo traía sus ropas, sus colchones con vinchucas que probablemente venían infectadas, y ella encontraba alta frecuencia de vinchucas infectadas, y sobre todo, como vos le decías recién a Belén, en los nidos de las palomas. Bueno, por esta situación triste que pasamos, perdimos a ella y esa línea de estudio. Así que yo te quiero felicitar porque te veo muy joven, y ella en aquel tiempo, ella falleció en el 2005, en aquel tiempo ella había estudiado biología en La Plata y era sanjuanina, después vino acá a San Juan y hacía todo ese estudio que vos estás hablando de One Health, que ella ya tenía esa visión. Entonces para mí ha sido muy grato escucharte, ojalá te pueda conocer, me ha emocionado. Qué lindo. Sí, en San Juan se hicieron estudios muy interesantes sobre Chagas. Incluso encontraron que, por ejemplo, el viento sonda dispersa las vinchucas. Sí. Y que es algo que también pasa acá en el Gran Mendoza, o sea que en pleno centro, en los edificios altos, aparecen vinchucas y dicen de dónde salieron, y uno empieza a preguntar y fue justo el día después de un viento sonda, por ejemplo. Entonces, sí, en mi casa suele pasar eso, que aparecen. Sí. Y eso se estudió justamente, se demostró en San Juan. Y hay un colega veterinario, creo que del INTA, en San Juan, que ahora está, creo que estudiando también Chagas en perros. Así que... ¿Te recuerdas el nombre? No. Porque me conectaron del INTA Castelar en un momento en una reunión. No me acuerdo cómo se llama, pero... bueno, para cualquier cosa contactar, porque también estoy vinculada ahí con el INTA.
Bien, sí, averiguo. Sí, acá es muy frecuente y también lo que en este caso la doctora Balbé siempre postulaba, que una manera de erradicar era tratar de eliminar los nidos de las palomas, combatir las palomas. Y bueno, lo que vos dijiste de las catas, sabes que en Mendoza y acá también es un problema tremendo y también digno de estudio por si alguien está escuchando y le interesa, porque el traslado de las catas a los centros urbanos, mucho tiene que ver con que la deforestación, a las catas, las catas, si ustedes ven viajando por las rutas, en los palos de luz hacen sus nidos. Entonces, los depredadores de los pichones de las catas, que son las ratas, no pueden subir ahí. Entonces, la población de catas aumenta muchísimo, ha aumentado muchísimo. Y tiene mucho que ver también con ese desequilibrio, que es eso tan interesante que vos estabas diciendo, que me parece algo muy, muy bueno y que, bueno, hay que prestarle mucha atención. De hecho, creo que, bueno, con esto de COVID, vos que sos muy viajera, según escuché, yo he visto en Sudeste Asiático así las ferias y esa convivencia, no estaríamos hablando de triatomas ahí, pero ni de tripanosomas, pero esa convivencia y esa traída de animales desde el interior, y bueno, creo que uno de los orígenes de COVID decían que venía del armadillo, y bueno, un poco creo que es para prestar atención la imagen que mostraste a nivel mundial de cómo se van presentando las pandemias, y es algo que hay que poner muy en alerta. Así que te felicito, hermoso. Gracias. ¿Algún miembro de la audiencia que quiera hacer alguna pregunta? Gracias, Gabriela, por el comentario. Muy bueno tu intervención. Bueno, si no preguntan, yo pregunto. Adelante, Nidia. Mariela, una cosa que seguramente que ya lo sabe, viste que dice, San Luis dice libre de Chagas. Sí, hay como una certificación de la Organización Panamericana de la Salud, que en realidad desde Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud, se hacen evaluaciones periódicas. Esto se refiere principalmente a la transmisión vectorial, o sea, por vinchucas, no la vertical. O sea, porque la madre igual puede estar embarazada y positiva para Trypanosoma cruzi, para Chagas, y transmitírselo al niño. Entonces, por eso hay una ley de Chagas que obliga en realidad a que todas las mujeres embarazadas se tienen que hacer un chequeo de Chagas. La certificación es solo para la parte vectorial, o sea que se erradicaron las vinchucas. Esto requiere de un proceso de evaluación periódico, o sea, ahí se estudian, por ejemplo, o sea, se buscan activamente vinchucas en distintos ámbitos y también se chequea si hubo casos de Chagas agudo. Chagas agudo es el que aparece generalmente después de justamente una picadura de una vinchuca, ¿no? Entonces deben haber pasado X cantidad de años antes de que se pueda certificar como libre de transmisión vectorial. Realmente es así, porque el límite, digamos, con Mendoza, Sí. con San Juan, es una línea Claro, o sea, rara, ¿no? Claro, San Luis es otro país, ¿viste? Y Mendoza se está independizando, entonces podemos claro. decir que las vinchucas no pasan si no tienen visa, pero... Claro, bueno, es monte en realidad, Mariela, digamos, el Sí. límite es monte, digamos que no... Sí, totalmente, o sea, en la Valle hay vinchucas, y lo sabemos, ¿por qué no estarían Ahí. en San Luis o en San Juan y por qué no se cruzarían? O sea, No, acá esas son hay. cuestiones... Acá en San Juan hay, y hay mucho. Sí, y hay sí. mucho tripanosoma, o sea, hay muchas infectadas. El no tengo problema la es estadística. que con Chagas es, o sea, tradicionalmente, y creo que todavía se asocia con pobreza
Entonces es una cuestión política también que muchos políticos no quieren admitir que hay Chagas, porque si no, admitirían indirectamente de que hay pobreza en su provincia. Entonces, eso es como un problema que hay algunos que trabajan en salud, o sea, la actual ministra de Salud de Mendoza, por ejemplo, nos dijo, no, o sea, reconozcamos el problema y abordémoslo, que eso también Claro. es un mensaje. Ay, ¿se quedó tildado? Se cortó. Sí. Se le cortó. Ya va a venir. Ya, sí. Bueno, cabe decir que su nueva becaria que va a trabajar en roedores, ojalá hubiera tiempo para que comente un poquito, pero sufrió COVID grave. Como consecuencia tuvo una mielitis, esperemos que Mariela, pero se está recuperando y Ah, ya bien. está trabajando, entrenándose nuevamente. Ojalá nos pudiera contar un poco de lo que va a hacer, si hay tiempo. Sí. Yo creo que es bastante preocupante el tema que se declare libre de Chagas, porque ¿cuál es una de las cosas que me preocupa? Es decir, si libre de Chagas, no, la gente no se relaja más. O sea, Seguramente, y hay que estar alerta, porque si estás rodeado de provincias que tienen, es difícil. No conocen de límites las no. vinchucas. Bueno, incluso, viste, ahora también hay mucho, hasta en Europa, hay gente que, o sea, hay gente que tiene Chagas porque ha habido mucha migración y entre las ropas, Mira, apareció con el hay, celular, me parece. entre las, no sé, Mariela, estábamos hablando en, Estás en silencio, Mariela. en Estás en silencio, debe estar en el celular, pero ahí está. A ver, ahora, sí. ahora sí, Sí, ahí te escucho. que hay Ahí bibliografía que indica presencia de gente contagiada y que con cierta preocupación lo he escuchado y lo he leído en algunos trabajos en Europa, incluso en España. Porque la migración, cuando llevan las ropas, por más que no está el intermedio, pero al ir la vinchuca y al haber perros, y bueno, como que, no sé si Mariela, vos tenés algún dato más actual o... Sí, principalmente el problema ahí son las corrientes migratorias que las mujeres con Chagas crónicos van y después tienen familia y, por ejemplo, en España, ocurre también en Japón, el sistema de salud como que no tiene previsto que haya casos, digamos. Claro. Entonces, no chequean, no hacen un chequeo de Chagas. Entonces, como que persiste la transmisión vertical. Vertical. No necesariamente está involucrada una vinchuca, pero sí ese es un problema que se está viendo, porque, bueno, justamente en Latinoamérica los sistemas de salud saben que hay que buscar, o incluso por ejemplo, donaciones de sangre. Claro. En Argentina todas las donaciones de sangre se chequean y se descartan, obviamente, las que dan positivo para Trypanosoma cruzi, mientras que en Europa eso no se hace, porque no es una enfermedad endémica allá. Entonces, ahí están los riesgos. Mira, Mariela, y una pregunta. He leído algún paper de que en Brasil, por ejemplo, consideran la transmisión oral. ¿Eso es realmente así? Sí. Por alimentos, por frutos, defecados de... Sí, es un tema, o sea, por un lado puede ser que, por ejemplo, en la fruta que acumulan hay vinchucas, porque pueden vivir, por ejemplo, en las palmeras y se cosechan y se tritura todo y puede haber vinchucas en el medio. Entonces, sí hubo casos, hubo uno que... En el norte argentino no hubo mucho, leí en algún reporte epidemiológico, un trabajo de que era en el norte, en la frontera con Brasil, una cosa así, con frutos. Sí, eran gérmenes que la habían pasado muy mal. Con un jugo. Jugo, decir. Sí, es muy probable. Hay casos de Brasil, de Colombia, no recuerdo el del norte de Argentina, pero sí, es muy probable.
Yo pensé que la barrera gástrica impedía la llegada. Se la bancan los tripanosomas, lamentablemente. Hay un Federico Abayay que pide hablar. Hola, sí. ¿Cómo estás, Mariela? Re lindo el trabajo que hacen. Tengo una consulta. Hay estudios, o sea, son dos en realidad. La primera, ¿hay estudios filogenómicos sobre, digamos, la interacción entre las vinchucas? Porque vos ahí, perdón, vamos a decirlo bien, entre los... Federico se cortó. ¿Podés repetir la pregunta? No. ¿O escribirla? Uy. ¿Qué pasó? No sé, se escuchaba el teclado, pero ya no. Se escuchaba el teclado, pero no ha escrito. A ver, le pongamos. Federico, te esperamos, como por la vía que sea. ¿Audio o mensaje? Qué pena, porque tiene dos preguntas. Dos preguntas y nos perdimos las preguntas. ¿Qué pasó? Bueno, después lo charlamos aparte, entonces. Claro, le puedo hacer una pregunta por el mail. Claro. Eso del Chagas en el norte a través de las frutas me impactó bastante porque era una vía que no le había dado, al menos a mí no me había llamado la atención antes. Bueno, y es como para una reflexión de también tener cuidado, ¿no? Porque vos ves que pasa por un lugar y sacan fruta y hay que tener en cuenta ese detalle, que no es tan detalle. Claro. Sí, sí, sí. Y son cosas que uno no tiene muy en cuenta, ¿no? Sí, ahí sí. me pide Belén que deje el mail Correo. en el chat, pero no tengo idea dónde está el chat en mi celular. ¿Querés que lo escriba, Mariela? Sí, Susana, ponelo vos, mejor. ¿Qué correo querés poner? Decime y yo lo... No, cualquiera. Bueno, ahí lo escribo. El particular, que es el que funciona mejor. Bueno. Ahí voy, No, lo que quería comentar era que una vez un conocido estaba muy preocupado porque venía del norte con unos copitos de algodón. Y en los copos de algodón, de souvenir que traía, ¿qué trajo también? Vinchucas. Vinchucas. Federico, vamos de nuevo, intentemos. Ok, sí, ahí sí, perdón, se había cortado el internet. La cuestión que te quería preguntar es la siguiente, eran dos. La primera, ¿hay estudios filogenómicos en cuanto a las interacciones, digamos, si entre las distintas especies de las vinchucas se pueden reproducir? Y la segunda... ¿Cómo? Me mataste, no sé. No tengo idea. Bueno, no importa. Y la segunda pregunta es si hay, digamos, estudios, en este caso, filogeográficos, respecto a, por ejemplo, las vinchucas que existen, por ejemplo, acá en San Luis, donde yo vivo, y las vinchucas que viven en la provincia de Mendoza o las que viven en la provincia de San Juan. ¿Pertenecen a la misma población o pueden estar, puede haber un flujo génico? Qué buena pregunta. ¿No querés ponerte a estudiarlo? Porque la verdad no sé. Me mataste con tus preguntas. No, como yo me dedico mucho más a la parte de fauna silvestre, o sea, sé de las distintas especies, pero la verdad nunca me he puesto a ver tan detalladamente qué información hay. Hay que decir que hay mapas muy a grandes rasgos de la distribución de las distintas especies, pero me parece que faltan muchos estudios, o sea, incluso sobre presencia.
Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasó que encontramos una especie de vinchuca silvestre acá en Mendoza que no estaba descrita. Entonces creo que estamos todavía a un nivel mucho más bajo de estudios sobre las vinchucas silvestres. O sea, primero hay que ver qué hay, en qué lugar. Pero sería súper interesante porque eso también nos daría como pautas de si hay un flujo génico o realmente respetan los límites interprovinciales, ¿no? Como decíamos. Sí, eso también pensarlo, si la vinchuca está infectada, bueno, ¿qué diferencias o similitudes genéticas o filogenéticas existen entre ellas? Y si hay una mayor tasa de incidencia en vinchucas infectadas que vivan en una determinada población. Digamos, si son de la población de Mendoza, ¿hay mayor o menor tendencia a que se infecten las vinchucas y sean hospedadoras de Trypanosoma cruzi? Sí se están haciendo estudios experimentales de infectividad y de resistencia también en laboratorio, pero generalmente eso se hace con Triatoma infestans porque es la especie que se asocia con la transmisión de Chagas en Argentina. Entonces ahí tendrías mucha más información probablemente que de las especies silvestres. Sé que hay gente en el CEPAV en La Plata que está trabajando con vinchucas, pero de ahí a que sea tan detallado de hacer un estudio molecular, creería que no. Todavía. Ok, bueno, está bien. Muchas gracias igual. Re lindo todo el trabajo igual. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Si no, Nidia, nos decís cómo continuamos. Se nos fue Nidia. Sí, No. debe estar viendo. Cerremos, Como el Nidia. tema de la organización de la... No, se me resbaló el celular y me estiré a bajarlo. Pero de todas maneras todavía tenía la cabeza en lo que decíamos, en lo que había dicho Mariela, ¿no? Porque acá la corto con esto y ya contesto la pregunta. Porque una de las cosas que yo no he visto ningún trabajo, porque siempre me preocupó, porque de hecho soy de una zona donde el Chaga es importante, fue importante en algunos momentos. En realidad no sé ahora, porque digamos estudios epidemiológicos hay poca plata puesta en eso. Soy riojana, Mariela. No sé si eso te dije antes. No se nota. No, pero con los Sí, riojanos, sí. en las R, Sí, bueno, sí, ahí. pero es importante, y vos viste que estudios epidemiológicos de nuestro país son escasísimos y en muy pocos temas. Yo creo que no les conviene a las políticas nacionales, o sea, no es necesariamente algo que van a cortarse las venas por hacerlo, pero es importante saber, porque yo creo que si, bueno, digamos, la promoción de la salud y la prevención es escasísima y en poquísimos temas, y si vos, la gente puede bajar la guardia, incluso con lo que dicen de San Luis, que es una zona libre, yo creo que bajan la guardia, o sea, hasta la misma población que no pide el estudio de Chagas, o sea, y podés mantener un hermoso corazón importante, de importante tamaño y con gran fragilidad, y bueno, Sí. y el problema Sí, básico sí. es un Chagas que nunca lo vieron. Claro, o sea, políticamente suena bien ser una provincia libre. O sea, incluso hay provincias donde se determinó que un departamento era libre de transmisión vectorial. O sea, ya como que, no sé qué sentido ya hay tiene. mucho divague, porque a menos que le ponga cercas eléctricas a las vinchucas porque no pasen, Claro, claro. un divague. Bueno. Y sí, el problema es ese, ¿no? Que la gente baja un poco la guardia y, por ejemplo, no insiste en los estudios de Chagas en las embarazadas. Exacto. Pero te digo, o sea, incluso a mí me pasó que fui a hacerme un electrocardiograma acá en Mendoza y charlando con la cardióloga le digo, ¿y ves muchos casos de Chagas? Y se quedó mirándome y dice, Chagas,
no lo había pensado, me quedé horrorizada. Y como que me dijo, no, bueno, es que estuve trabajando en Patagonia durante 20 años, pero con todo el movimiento que hay dentro del país, aunque trabajes en Patagonia, que no es zona endémica, tenés que tener en cuenta que puede haber alguien que tenga... Si mirás los mapas, Mariela, si mirás los mapas, ya la Vinchuca es patrimonio de todo el país, ya no hay zonas que no lo tengan, el sur también. Bueno, ese es un problema asociado también con el cambio climático, ¿no? Que en zonas más frías antes no podían sobrevivir y ahora vamos aumentando la temperatura y las vinchucas felices. O los insectos que nos van a transmitir otros patógenos. Entonces, todo eso está relacionado y uno no lo tiene tanto en cuenta, ¿no? Sí. Yo eso, por eso estaba pensando en ese detalle, que si bajas la guardia, eso hace que la medicina también no tenga en cuenta ese factor como de que te puede producir una patología cardíaca, y lo sabemos que el aumento de tamaño es una de las cosas, pero después de pasar mucho tiempo, pero jamás lo vas a agarrar en una forma aguda que con alguna expectativa de curar, eso va a ser crónico y ya fue. Claro, sí. Así que, bueno, da para largo el tema. Sí, es muy interesante, y lo que queda claro que hay muchísimas puntas, ¿sí? Hay muchísimos frentes y lo que vos dijiste de la próxima pandemia, ¿de qué lado vendrá? Sí. Con lo que dijiste medio como al comienzo, es como que queda claro. O sea, esas interacciones con los animales silvestres, el hombre en el medio, que nunca, o sea, la falta de sostener un medio ambiente en equilibrio no es algo que nos interese mucho como humanos. O sea, hay muchas cosas que hacemos y muy mal. Sí, totalmente. O sea, lo importante es tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, también cuando trabajamos con algún patógeno, tener en cuenta todas esas asociaciones y esas influencias externas. Bueno, yo no voy a preguntar más porque para mí está. También para vos, porque te exprimimos. Para ir cerrando, nosotros te dejamos en libertad, pero lo que vamos a hacer ahora, no sé si habrá que esperar un ratitito, un poquitito, pero hay que dar las menciones de los pósters y para hacer un cierre, así que, y lo vamos a hacer, tengo entendido, en este mismo meet. Muy bien, así que... Gracias, Mariela, por aceptar dar la charla, por compartir tus conocimientos de varios años. Yo desde que te conozco, ya han pasado varios años, así que siempre poniéndonos en alerta, porque realmente tenemos que estar atentos, como decimos, a los controles nosotros, los propios controles sanitarios, y no dejar que los políticos nos saquen de foco de los que nos tenemos que preocupar por nuestra salud y por la del medio en el que vivimos. Eso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Yo me voy a tener que retirar porque tengo un compromiso a las 8, así que... No hay ningún problema. Es muy puntual. Sí, soy muy suiza en eso. Lamentablemente eso no me lo puedo sacar. Pero está muy bien. Gracias, Mariela. Un placer. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y dedicación. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Chau. Chau. Chao.